Hola, buenos días a todos. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. 10º capítulo ya de Insurance Meeting Ecosystem, patrocinado por Inmureca, obviamente. Hoy tenemos el placer en este 10º capítulo de que nos acompañe por un lado David Millet, a mi derecha, CEO de MPM Software, compañía tecnológica líder y referente en el sector, y Fernando Sánchez Esteban, vicepresidente de Spabroc y director desde hace no mucho, ¿no? Responsable de tecnología de toda la red. A la vez dueño y director general de Nasavi, correduría de seguros, que ahora también nos contará. Y como siempre, Pablo Collado, fundador y CEO de Inmureca, mi compañero que hoy vuelve porque el 9º capítulo no puede estar. Eso es. Y muy cómodo. Espero que estéis muy cómodos con nosotros aquí hoy. Seguro con que muchas ganas. La verdad, muy buen podcast, muy buen capítulo y seguro mucho que comentar acerca del sector. Introduzco también que por qué, después de 10 capítulos, dices ¿por qué hacemos todo esto, no? Y el otro día en la Semana Mundial en Barcelona, me acuerdo que Joan Manuel Castell, que es el director general y CEO de Fiat C Seguros, hablaba de una cosa que siempre he pensado, pero que cuando la dicen alto, pues dice que con todo esto creo que aportaba mucho y cada vez más nuestro grano de arena a que el sector, que lo decía él, comunica muy bien internamente, y es verdad que internamente creo que lo hacemos muy bien y somos un sector muy bueno y con un contenido muy interesante, pero que del sector hacia afuera la comunicación no es tan buena, ¿no? Y la tecnología, el cambio generacional que existe, etcétera, creo que de nuestro lado estamos muy bien posicionados para por lo menos aportar en eso, ¿no? Y yo creo que con todo este contenido que llevamos unas 15 horas ya grabadas, vamos a empezar a difundirlo no solo internamente, sino externamente también hacia afuera. Que ahí también queremos ser bastante pioneros, igual que lo hemos sido con este podcast, de ir creando tendencia, porque es verdad que hay que aprovechar, igual que otras industrias, la tecnología, las redes sociales y la comunicación, ¿no? O sea, otras industrias lo han hecho muy bien, la aseguradora también, pero tiene un gran recorrido. Y ya si habla, que ahora hablaremos de seguro corporativo, no tanto de seguro particular, pues está todo por hacer, ¿no? Y nada, sin más. Yo empezaría con una introducción vuestra, de vuestra trayectoria personal, yo creo, tanto previa al sector asegurador y durante. Y además yo creo que, bueno, en el caso de vosotros dos como invitados, yo creo que puede ser muy interesante. Así que, ¿quién quiere empezar? Por favor, David. Sobre todo con el objetivo de, volvemos a lo mismo, de que interna y externamente conozcan más de vuestras compañías y de vosotros. Porque es muy interesante el atraer talento a este sector. Y la verdad que sí que lo creo que cuando conoces a las personas que están dentro del sector, te dan ganas de trabajar con él, por lo menos en mi caso. Bueno, me ponéis toda la presión y no quiero explicar toda mi trayectoria profesional porque me va a hacer muy mayor, ¿no? Pero vamos, así por resumir, yo empecé allá en los años... Mira, me acuerdo porque además fue el 92, que fue en las Olimpiadas de Barcelona, pues empecé ahí a trabajar en consultoría. De hecho, yo soy de los afortunados que estuvo en una consultora pues que ahora ya no está, desapareció, que fue Arthur Andersen. Ah, sí. Estuve allá prácticamente 10 años, o sea, una escuela, una universidad, porque bueno, hoy en día hacer consultoría, tratar con diferentes clientes, sectores, es lo que te permite pues un poquito empaparte, ¿no? de diferentes iniciativas, de lo que se hace, de lo que se cuece, de lo que los drivers, las palancas que tienen cada sector. Y ahí estuve 10 años, de hecho 10 años que fueron una universidad para mí. Creo que fue en el 2012 que decidí, después de estar... los años de consultoría son pesados, o sea, al final no te encuentras tampoco vinculado a ningún sitio, ¿no? Vas de un proyecto hacia otro. Y entonces creí el momento oportuno para dar el salto pues, a una empresa. Y escogí una empresa tecnológica muy conocida aquí en España también, sobre todo en Cataluña, pero tenía presencia en toda España, que era Logic Control. Logic Control era una compañía de software que hacía software para pymes. En ese sentido, en aquel momento, hombre, era una pyme en sí, pero ya tenía una facturación de 60 millones de euros, o sea, importante. Y estuve allá 2-3 años hasta que nos compró una multinacional, ¿no? Aquello que, bueno, de esto hablaremos hoy, ¿no? Una multinacional que vino a España, desembarcó y compró Logic Control. La multinacional era inglesa, era Sage, en ese sentido.
Y bueno, en SAGE he estado otros 15 años, fijaos, de alguna manera. O sea, trayectoria muy larga haciendo muchísimas cosas, muchos roles diferentes. Primero dirigí todo el área de tecnología aquí en España, luego di el salto a Europa para crear todo lo que es la región y la estrategia en ese sentido, y luego pasé a corporación. En corporación estuve 3-4 años. Bueno, os podéis imaginar, la multinacional es una vorágine. Trabajar en una multinacional con 22 países, con 1000 personas que tenía a mi cargo. Yo me despertaba de alguna manera hablando con los americanos y acababa haciendo reuniones con Australia. Una locura. O sea, entiendo que la empresa, una vez adquirieron, cambió radicalmente, ¿no? Cambió mucho porque, bueno, de hecho SAGE creció muy rápido. Y yo siempre digo que SAGE, cuando empezó a comprar compañías, era una federación, ¿no?, de compañías. De hecho, no había nada de integración, simplemente había un reporting consolidado, ¿no?, en ese sentido. Y me acuerdo que cuando se habló de la integración, pues era un punto de dolor, ¿no?, porque cada país decidía todo. Si se gastaban millones de euros en invertir en un producto, hasta, oye, ¿cuál era la estrategia del país?, ¿no? Totalmente desvinculada del grupo, ¿no? Hombre, se inició un camino de integración que creo que se hizo muy bien, porque estos procesos de integración puedes destruir valor y puedes destruir talento, y según cómo lo hagas, pues puede ser un pequeño desastre, ¿no? Y yo creo que ahí se tuvo la sensibilidad y la flexibilidad para que fueran los países los que dibujasen pues tanto el ritmo como la hoja de ruta, ¿no? Y yo tuve el privilegio que en aquel momento, pues como estaba en Europa liderando la estrategia, pues me pusieron en el grupo un poco de elegidos, ¿no?, que participó en el diseño de esa integración, y la verdad es que fue otro aprendizaje importante. Y fue en el 2017, ya después de ese bagaje, después de estar en una multinacional también mucho tiempo con el cansancio que eso lleva, cuando decidí también dar un cambio. Y es cuando entré en el mundo fantástico de los seguros. La verdad, desde la tecnología, pero yo no conocía nada de seguros, lo debo reconocer. Esto fue en el 2017, a finales de año. Y Sidra Mensah, el fundador de MPM, pues en aquel momento me planteó un proyecto. En ese momento la compañía estaba creciendo mucho, quería expandirse sobre todo por el mercado latinoamericano. Estaba a punto de lanzar pues la solución que hoy en día ya está muy consolidada, que era el Evia. Y se tenía que hacer todo el proceso de inmigración pues de los clientes, y dije, hombre, mira, de esto sé un poquito, vamos a entrar, y fue la verdad una grata sorpresa. Una grata sorpresa porque, y lo comentaremos supongo durante la sesión, el sector seguros en aquel momento, yo os estoy hablando de 17, 18, pues aún tenía muchos deberes por hacer en cuanto a transformación digital. Yo creo que era un sector que aún tenía mucho recorrido de mejora. Y creo que hemos vivido en estos 5 o 6 años una vorágine en el sentido positivo. Yo creo que el sector se ha puesto las pilas, ha habido la irrupción de muchas empresas insurtech, las compañías están invirtiendo muchísimo. El sector de mediación, que os tengo que decir, yo creo que el sector de mediación ha hecho muy bien los deberes, ha concienciado de que la tecnología efectivamente es una palanca. Y aquí estamos, después de 5 o 6 años sabiendo algo de seguros, pero aprendiendo cada día, porque yo creo que este sector no te lo acabas, e intentando aportar desde mi granito de arena y humilde de alguna manera contribución pues a que este sector avance, y sobre todo en lo que respecta a tecnología, ¿no?, que aún nos queda también mucho recorrido, porque tecnología, vamos, cambia cada día, como quien dice, ¿no? No, pero y además es curioso, porque fíjate, yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera, todo el mundo quería acabar en el sector de consultoría. O sea, lo mítico era acabar en consultoría, y concretamente yo acabé en el sector seguro de casualidad, como yo lo acaba prácticamente todo el mundo. Efectivamente. Y es verdad lo que tú has dicho, que tiene fama la consultoría estratégica y tal de ser como muy dura y bueno, un horario intempestivo que te mata de curra, pero una escuela buenísima donde aprendes mogollón. Y al final, eso sí, me hace gracia que acabarás también de casualidad en el sector seguro, y una vez entras y lo conoces te das cuenta, y justo en el momento que has entrado tú, en 2017, 2018, está evolucionando a un ritmo sideral, se está invirtiendo una pasta enorme, tanto desde el lado de empresas tecnológicas, insurtech, compañías de seguro, todos los players del sector, y es una época perfecta para transformarla, entonces está muy bien.
Bueno, fijaos. Las casualidades. Son casualidades, bueno, la vida son muchas casualidades, ¿no? También se dice, bueno, has de estar ahí, ¿no? Y has de estar preparado, ¿no? Para aprovechar las oportunidades. Pero sí que es verdad de que lo que estamos haciendo en el sector y lo que comentaba Rafa, lo hemos de explicar fuera, porque de hecho se están haciendo cosas muy, muy espectaculares y necesitamos que esto sea conocido fuera del sector y que atraigamos talento, efectivamente, y que se incorporen más personas pues con diferentes experiencias que nos aporten, ¿no? Y que nos ayuden de alguna manera pues a construir más valor, ¿no? Creo que es un momento idóneo. Yo animaría, pues cuando se habla de cómo atraer talento, animaría a toda la gente joven, porque yo siempre digo, estamos en un sector privilegiado, muy resiliente, muy de alguna manera seguro, está creciendo. Las épocas de crisis ojalá afectasen a todos los sectores de la misma forma que afecta a seguros. Y yo creo que esto de alguna manera se tiene que explicar y se tiene que trasladar. Con un tamaño de mercado que yo creo que la gente ni conoce, o sea, porque mueven muchísimo dinero con unos márgenes buenísimos en muchas industrias, de la mediación, también las compañías de seguro. O sea, yo creo que en general es un sector que la gente desconoce, o sea, que todo el mundo relaciona el seguro con la póliza de hogar o el que me vende el seguro del coche. Es poco sexy, que decían. Es un sector poco sexy, pero totalmente estratégico, porque todo en este mundo se puede, se debe o podría la posibilidad de asegurar. Lo de transferir el riesgo al mercado asegurador es un concepto muy interesante que desde casi la escuela se debería conocer, y muy transversal, que todo se asegura, cualquier industria, y de hecho tanto que hablan ahora de todo el tema ESG, renovable, etcétera, por ejemplo, la reciclaje, lo clave que es para todo el tema de ESG, reciclaje, y nadie asegura a día de hoy, o nadie es capaz de hacer mejor y el aseguramiento de la industria del reciclaje y recuperación. Pues por eso es tan relevante, ¿no? A nivel Europa y mundo, o sea, nosotros somos unos convencidos de que el sector asegurador tiene que evolucionar porque es clave para todas las industrias. Todo el sector económico. Yo creo que la aportación de valor que hace el sector de seguros, yo creo que es imprescindible. ¿No? Y yo en gran parte esta evolución del sector se basa yo creo en dos pilares. Una es la tecnología, claramente, o sea, con lo cual por lo menos nosotros estamos en el sector apropiado que impulsa esa evolución del sector, y otras son los nuevos modelos de negocio. El aprender de otras industrias que ya han aplicado conceptos diferentes que aquí en el sector seguro no se aplican, y con inteligencia de negocio aplicarlo en el sector seguro con el tamaño de mercado que tiene y la oportunidad que tiene. Ahí yo creo que hay, como tú decías antes, David, un potencial cambio infinito. Es decir, que esto no es cuestión de que ahora pues Inmiureca o cualquier Insurtech digamos que cambie todo, que va, esto es parte del cambio, y luego vendrán otras empresas, vendrán otros modelos, vendrán otras soluciones que entre todos estamos cambiándolo, y es curioso. Tal cual. Al ritmo que se está produciendo. Bueno, que no entienda que estamos en un proceso de cambio continuo, yo creo que no está entendiendo el mundo, ¿no? Y la dinámica de todo esto. Sí, eso nos exige pues estar al día y estar invirtiendo constantemente, pero es así. Yo creo que además el sector asegurador, entre lo referente a la tecnología, ha ido siempre por detrás, o sea, que otros sectores. Siempre hemos sido los últimos de Filipinas, ¿no? Y siempre eran los que todos los sectores iban por delante, y nosotros era un mercado maduro, ¿no? Que si ya me va bien, ¿no? Si todas las tecnológicas o procesos automatizados siempre íbamos, y ahora ya se está viendo, yo creo, que es que ya es un cambio impositivo. O sea, es que quien no se suba al tren es que pierde el tren directamente. No puedes esperar, ¿no? En el fast track no hay fast track ni nada de eso. Y además, a la velocidad que va, es infinito, o sea, no va a parar nunca de evolucionar al ritmo que va la tecnología. Ahora hablamos de la IA y tal, como todo el mundo habla de ello, también hablaremos, pero es verdad que todo va tan rápido, va más rápido la tecnología que casi todos los negocios. El tema es el éxito de la tecnología, a mi parecer, cada vez más es el éxito de aplicarla a tu negocio, porque tecnología va a seguir surgiendo. ¿Cómo la aprovechas para aplicarla y sacarle rédito en tu negocio? Que toda la industria tiene el mismo reto. La aseguradora creo que le puede sacar un jugo brutal para conseguir que haya más productos aseguradores y crezca. O sea, porque ya crece, porque el volumen en primas cuando empezamos eran unos 60.000 millones, ahora son 70.000, por esa propia inercia del sector que es tan interesante. Pero esta disrupción tecnológica, esa tecnología puede ayudar a que los millones de seguros, los millones de primas en seguros no paren de crecer globalmente, porque haya más riesgos que asegurar
y más aseguradores o mercados aseguradores mejor que quieran asegurar esa tipología de Creo que riesgo. no suba solo la prima por la inflación, sino que también se suba el volumen de prima por los nuevos modelos de negocio, por las nuevas coberturas que surgen, por las nuevas soluciones aseguradoras. Por la Bueno, calidad. es que seguridad, por debe ejemplo. evolucionar con el mundo. Yo creo que ahora, hoy en día, no somos conscientes de que va a haber cosas nuevas a asegurar y que el mercado se va a ensanchar. En El ejemplo definitiva. ha sido ciberseguro. O sea, Por ejemplo, ciberseguro ha sido algo que todo el mundo va a ser ciberatacado, empresas particulares, etcétera, y no había hasta hace nada una póliza de ciberseguro. No sé si llegará o lo veremos nosotros, pero el momento en que tú tengas un robot en casa, pues evidentemente lo tendrás que tener una asegurar, ¿no? RC, claro. Y una RC. Y yo creo que volvemos a la vez. No podemos concebir el mundo económico sin el seguro. Yo creo que lo que pasa es que eso es la visión de los que estamos en el sector y es la que hemos de trasladar fuera, ¿no? De la importancia de la aportación de valor, ¿no? que hacemos desde el sector al resto de sectores. Y lo importante que es el dato en todo esto, pero eso ahora hablaremos, que también eso que creo que interesa muchísimo. Fernando, te toca Una presentación. introducción. Bueno, a mí después de David con una trayectoria tan contrastada, lo mío es mucho más corto, ¿no? Pero yo estudié licenciado de Administración de Empresas por la Universidad de Navarra. Yo soy de Pamplona. La correduría Nasavi, bueno, yo soy sexta generación de mi familia en el mundo asegurador, que eso es un éxito. sí, eso es un orgullo de poder decirlo. Mi familia viene de la antigua Unión y Fénix. Sexta generación, ¿qué empresa llega a sexta generación? Muy pocas. Empresa no, es generación familiar, porque venían de compañía y correduría. La correduría sí que se funda en el 91, pero bueno, yo tengo en mi despacho una infografía de los años que empezó cada uno de mis antepasados en el mundo asegurador. Tenemos pólizas de 1879. Madre mía, eso una es para barbaridad. enmarcar. Sí, los tenemos enmarcadas, de hecho. Ahí dice mucho de la estabilidad. Exacto. Sí. Y yo entro también en el sector, ¿no? Pues por tradición y un poco por casualidad, porque yo pues a nivel de formación no iba por esa rama, iba por la rama de salud y tal. Y al final pues acabo en ADE, y por tema de, voy a empezar a ver si me gusta, ¿no? En esto de los seguros, con la correduría familiar y tal. Y empiezo y encuentro ahí una pasión y... A mí, además, yo soy una persona que no me gusta repetir y hacer tareas rutinarias todos los días, no me aburro. Y claro, es que estás un día viendo una granja de cerdos, otro día en una fábrica me da igual, de angulas, otro día en un vertedero, cada día es diferente y cada día es un marrón diferente, un siniestro diferente, que lo que dices es que nunca dejas de aprender, ¿no? Por lo tanto, ahí encontré una pasión. Yo estuve con mi padre trabajando desde 2013, entré yo en el sector, hasta 2021, y la pena fue que a mi padre le diagnostican ELA, una enfermedad degenerativa, entonces deja de estar en el negocio familiar y ahí en 2021 me toca, y aquí lo enlazo con el tema de Spabroc, me toca coger las riendas de la correduría a nivel de Nasavi en Pamplona y me toca coger la representación de Nasavi en el Consejo de Administración de Spabroc, bueno, que hasta ahora ostentaba y representaba a mi padre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Domingo Elena me acepta, por supuesto, que es el primero que me tenía que aceptar en su equipo y llevo la responsabilidad de la Consejería de Marketing y eventos, en la anterior candidatura. Y en esta nueva reelección, que ha salido Domingo también reelegido en abril, pues me pide pues el llevar, con la salida de Pablo Aliño, nada más y nada menos que digitalización y procesos, y me pide también ser la vicepresidencia de Spabroc. Por lo tanto, con muchas ganas, aprendiendo mucho día a día, pues porque me queda, como a todos, ¿no? Pero yo también por mi edad, mucho que aprender y muy contento, ya te digo, no aburriéndonos día a día. Pero bueno, y en Spabroc tiene una oportunidad, o sea, porque consiste también de eso, ¿no? De sumar y tal, y en Spabroc, claro, son 130 corredores, tienen una oportunidad de oro para ayudar a la digitalización de todos esos corredores, que hay corredores de todos los perfiles, uno que está liderado por gente más joven y que está más puesto en esto, y otros es muy heterogéneo, claro, le cuesta mucho más. Entonces, una figura como tú, liderando esta parte en una asociación como Spabroc, yo creo que, un acierto seguro.
Bueno, esa es un poco, yo creo, la idea, ¿no? Y desde luego esa es nuestra misión en esas corredurías que les cuesta subirse al tren, que decíamos antes, el intentar darles ese empujoncito, ese pasito, el no por imposición, sino por convencimiento, el que se sumen a todos estos proyectos o herramientas que desde Spabrook ponemos a su disposición, ya sea todo tipo de automatismos con Elevia, plataformas como Eureka, Melmacía, etcétera, etcétera, porque es que si no, te va a comer el tren. Pero lo que has dicho antes me encanta porque pienso mucho, ahora que emprendí con Pablo hace 5 años, esas cosas que nunca caes en ellas, pero que ahora estabas explicando. O sea, al final hablaba con un compañero que cuando un empresario, ahora que está muy en el sector, llega a su cambio generacional, a día de hoy lo que está pasando mucho es la venta, ¿no? Está pasando que la persona, bueno, creado por mucho private equity que está comprando y concentrando correduría, una de las alternativas que más se está dando, por varios motivos, no solo uno, es la venta del negocio. Que eso, al final, a tu descendencia, acaba en un rédito económico. O sea, que ese dinero da problemas normalmente en la transición, casi siempre. Pero es verdad que nunca había caído en eso, y no sé qué será de nosotros, de nuestra aventura como empresarios, pero que es muy bonito cuando deja a tu descendencia no ese dinero, sino un negocio que mantener, con unos valores y tal. Y es que es complejo, brutalmente complejo, porque cada vez el negocio es de más personas. Y eso, pero si hay un protocolo que existen y que cada vez se hace mejor ese protocolo familiar de cómo hacerlo, es muy bonito, creo, ver cómo tu familia sigue con eso que ha costado tanto, ya te lo digo yo, que lo sufro día a día. Brutal. Y además de bonito, pero es muy bonito, ¿eh? Además de bonito, yo creo que es muy difícil. Es decir, que al final una empresa se mantenga. Esto, por ejemplo, yo soy de Jerez, pues las bodegas, pues lo típico que son empresas que sí que tienen continuidad de más de 100 años y cosas de este tipo. Eso hoy por hoy lo piensas y es complicadísimo, macho. Y nosotros que hemos montado la empresa, como bien decía Rafa, hace 5 años, y dice, tío, con el camino que estamos llevando, o sea, vamos, muy difícil. Es un reto. Yo creo que hay pocos ejemplos en el mercado, ¿no? Dicen eso, hay un dicho, ¿no? De que la primera generación construye, la segunda generación lo disfruta y la tercera ya se lo carga, ¿no? Del todo. Pues las 6 generaciones, vamos, es un éxito, yo creo, y dice mucho, ¿no? De los que habéis pasado y habéis mantenido el negocio familiar. Sí, es un orgullo y además hay una cosa muy chula que me está pasando ahora, que es que también estoy... nosotros somos una correduría muy de empresas, de toda la pequeña y mediana empresa de Navarra, y que ahora me está tocando, mi padre hablaba con los padres. Y tú con los hijos. Y ahí tenemos la relación de los hijos, ¿no? Entonces sí. Es una transición mutua y coordinada que te entiendes tú mejor ya con los hijos que claro. Tu padre con los hijos, que eso también lo... Por supuesto, sí. Pero eso es tema generacional, ¿no? Sí. Pero que sin duda, ya lo de antes, que de verdad que el orgullo que tiene que ser para tu padre o para un padre ver a tu hijo, es que de verdad tiene que ser, ahora que soy padre, brutal. Y para tu abuelo ni te cuento. Sí. Es un orgullo muy chulo, la verdad. Bueno. Y después que eso, o sea, yo que empecé en multinacional y que, como bien decía Pablo, cuando tú estudias, yo estoy en comillas, Madrid, todo te llevaba a eso, pero después con los años te vas dando cuenta. Vuelvo a traer talento de antes, que es muy importante, que yo también trabajé entre Aon y Mars, los grandes brokers americanos globales, los más grandes del mundo. Entre ellos estuve en Rasen, ¿no? Una correduría pequeñita de Córdoba, especializada en surety, que ha crecido una barbaridad. Entonces, que era muy difícil para el talento acabar en un negocio como Nasavi. Pero la tecnología, entre otras cosas, te puede ayudar a que cuando vas madurando con los años, quizá una Nasavi es más interesante que una gran multinacional por muchas cosas. Y si encima estás dentro de un sector tan estable, pues por muchas más. Pero eso te necesita años y haber trabajado bastante. Y haber emprendido, en mi caso, por supuesto. Pero que hacia ahí va también la vida, yo creo. Porque antes Nasavi no tenía la oportunidad de llegar a tanta gente y ahora quizás sí. Y ahora con todo el tema del teletrabajo, del cambio generacional, está cambiando todo mucho. Y creo que va a llegar a un punto en el cual toda la vida son péndulos y cambios y a lo mejor haya mucha gente que prefiera estar en Nasavi que estar en Aon. Te lo digo, que es mi caso, ¿eh?
lo creo y por eso lo digo y lo grabo y lo que haga falta, pues lo creo firmemente. No, es así, Rafa, yo opino lo mismo. Decía Pablo, oye, la consultoría, ¿no? Que siempre ha sido un polo, ¿no? De atracción, aquello de aprendizaje. Hoy creo... Banca, inversión... pero hoy creo que ya no es así, ¿eh? Las nuevas generaciones ya entienden que hay muchas más opciones. Es lo mismo de alguna manera emprender o una empresa pequeña o una empresa de alguna manera, oye, que aún no lidera un sector, porque entienden de alguna manera que las cosas por construir también aportan y tienen un aprendizaje. Entonces yo creo que ahora el mercado está mucho más abierto. Ya no es aquello de entrar en una gran empresa y desarrollarte allá. Eso ya no existe. Yo creo que es como un trampolín, ¿no? O sea, por ejemplo, a mi generación yo tengo muchos conocidos y amigos y de la vuestra que han pasado por esas consultorías y tal. No sé si por decir, hacer currículum, aprender, tener bagaje, hacer una buena escuela. Exacto. Y para luego coger y decir, oye, ya sé que mi trayectoria profesional aquí va a ser de X años, pero a mí esto, tanto en currículum como en experiencia, como en no sé, en diferentes tipos de proyectos, me va a dar un bagaje que luego ya puedo dar el salto a la empresa privada más especializado y tal. Entonces yo creo que se utiliza, ahora igual está bajando eso, pero en nuestras últimas generaciones yo creo que ha ido por ahí. Sí. Yo creo que antes la gente que trabajaba en multinacionales, se tiraba 30, 40 años trabajando en las multinacionales, para ello era un riesgo salir de la multinacional a montar un negocio o a irse a una empresa más pequeña porque teóricamente tenían la estabilidad de la gran multinacional. Yo creo que hoy en día eso ya ha cambiado. Sí, y realmente igual el riesgo es tirarte 30 años en una empresa para tu futuro profesional. Entonces dices tú, Juan Macho, es que y yo creo que la gente lo tiene meridiano. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que un recién licenciado, pues sí que yo creo que es bueno que se meta en una gran corporate, que aprenda un poco, que monta un negocio de cero. O sea, hay 3 Mark Zuckerberg en el mundo, ¿sabes? O sea, que esto lo hace muy poca gente, pero si ya tienes una experiencia en un sector y tal, pues sí te puede empujar al paso de los años. Y luego estar 30 años antes igual era una cosa positiva, ahora no, porque en esas empresas estar 30 años como ya no has promocionado, te has quedado ahí, es como que no Bueno, no sé si os pasa a vosotros, yo que tengo hijos que ya han acabado la carrera y están ya pues empezando o a punto de empezar el mercado laboral, hay 2 que ya lo están y otra que está empezando, es difícil darles un consejo con el prisma, ¿no?, de nuestra generación. Es decir, entonces creo que el mejor consejo, y siempre dejando que ellos experimenten, es: oye, no pasa nada. Ahora se trata de tiempo de descubrir, de ser curioso, de incluso, oye, pues entrar aquí a ver qué es lo que pasa, porque no te creas que entrar en un sitio definitivo y tal, que es lo que hemos hecho los padres y tal, es el camino. Ahora hay muchos caminos. Y el emprendimiento igual, o sea, la probabilidad de equivocarte y de fallar, entonces es un riesgo, pero al final la gente joven ha de descubrir, ha de experimentar, y ha de ser curioso, y ha de... Que es el momento para hacerlo, ¿no? Y sobre todo porque los trabajos que antes yo creo que eran el éxito profesional y la estabilidad y como la carrera, es que ya ha cambiado totalmente. O sea, es que hoy en día están cambiando las profesiones. Te puede ganar más dinero un fontanero que un ingeniero. Total. ¿Por qué? Por oferta y demanda. Si es que este cajón, si hay millones de ingenieros y pocos fontaneros profesionales que lo hagan bien, pues te pueden ganar más dinero. Hay nuevas profesiones. Un influencer, ¿cuánta pasta puede ganar? Pues le puede ir muy bien. Y son negocios que hace 10 años ni existían. Entonces, es que lo de dar consejos, yo estoy 100% contigo de acuerdo, David, que es que yo creo que hay que dejarse llevar y que cada uno pruebe y se equivoque. O sea, eso solo tienes que dar las bases y luego que cada uno, porque hay que, mientras más avance en la vida, más no te atrevas a dar consejos, porque hace 3 años, antes de la misma pregunta, ya me he dado cuenta que me la hacen hace 3 años y te digo una cosa, hace 2 años te digo otra, hace 1 te digo otra, y vas iterando todo el rato. Yo me acuerdo cuando decían, ¿te irías a Madrid a estudiar? Ahora te digo una cosa, pero estoy seguro que 2 años te iba a decir otra, y hace 5, que yo me vine a Madrid. ¿Te iría, comillas, a estudiar a un colegio mayor? Pues te digo, mi frase últimamente es: todo tiene pros y contras. Mide los tuyos, los pros y los contras, y toma las decisiones. Y no hay ninguna perfecta ni desperfecta. Tómalas y después vas iterando y vas tomando decisiones, porque es que depende de tantas cosas que es incontrolable, hasta lo de la salud. Que son tantas cosas que es que no se pueden controlar, sino que tienes que ir dejándote llevar y eso sí que es verdad, que eso sí que lo creo, como con unos buenos cimientos y valores. Ya después, pues vas tirando. Sí, pero fíjate, esto que dice Rafa, perdón, David, muy interesante. O sea,
estudiar. Claro, yo me estudié la carrera también en la Universidad de Navarra. Yo estudié ingeniería, no sabes la de asignaturas que estudié, que dices tú, tío, esto cálculo 1. O sea, un libro entero de demostraciones matemáticas que dices, no sirve para nada, ¿sabes? Te sirve para estructurar la cabeza, para tal. Entonces, incluso la manera de estudiar está cambiando. Está cambiando. Y lo que antes era un MBA que te costaba 70.000 euros, bueno, hay diferencias obviamente, pero ahora existen otras soluciones mucho más democratizadas, como The Power MBA, que por 600 euros, oye, te da una visión muy buena de ese contenido que antes era pues, para unos privilegiados. Entonces, incluso la educación está cambiando, es que está cambiando todo. Entonces, lo que hay que hacer es estar educado para adaptarse al cambio. Total. Y saberse mover bien a lo que se cueza, porque si no... No os lo creeréis, yo no lo he dicho, pero yo soy informático. O sea, yo empecé... Ingeniería informática. Sí, programando, etcétera. Fijaos, ahora lo que estoy haciendo, aunque esté vinculado con la tecnología, pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea que yo creo que lo que estudias efectivamente, y estoy muy de acuerdo, es una base que te ha de estructurar, pues eso, la adaptación al cambio, unos conocimientos básicos. Hoy en día también es complicado porque las carreras están muy especializadas en ese sentido, entonces te hacen escoger, ¿no?, la rama específica, pero sí que es verdad que luego puedes acabar profesionalmente en otros sectores haciendo cosas muy diferentes, y lo que es importante es eso, encontrar algo que te apasione, que te guste, ¿no?, que encuentres algo que digas, oye, esto vale la pena, ¿no?, un proyecto que digas, este proyecto vale la pena, ¿no? Y por llevar la conversación también a nuestro sector, precisamente, yo siempre digo, es mucho mejor entrar en un sector donde hay mucho recorrido de mejora, como es nuestro sector, totalmente, en que la tecnología estamos inmersos en pleno proceso de transformación, que no, por ejemplo, y no por minusvaler a otro sector, pero no que te vas a banca y ya está casi todo, está todo hecho. Vale, que es verdad que tienen otros retos, pero hombre, no puede ser tan atractivo para una persona joven. Pues ahí también yo creo, fíjate, David, que si nos hubiéramos formado igual en el sector bancario, igual seguiríamos pensando también que hay muchísimo potencial de cambio en banca, porque puede ser. No lo conozco, pero es cierto que es una industria mucho más digitalizada que la aseguradora, eso está claro. Sí. 100%. Pues aquí un poco yo, uniéndolo con lo de la educación que comentabas tú, a mí hay dos cosas: la forma de estudiar, ¿no?, la forma de educar ahora que comentáis, gracias a Dios está cambiando. O sea, está cambiando. Yo soy de las últimas generaciones que he memorizado y vomitado, ¿no?, al examen, y que luego al día siguiente ni te acordabas del examen que habías hecho. Absurdo, tío. Absurdo totalmente. Pero ya a día de hoy te digo poemas del colegio. Sí, hombre. Y hay cosas eso. Las tienes ocupando unos gigas ahí. Me quedo ahí. Y la tabla periódica te la digo. La tabla periódica. Ahí está. No sé, hay que... ¿Para qué? Pues no sé para qué, pero hay y eso gracias yo creo que está cambiando. Están haciendo una educación mucho más por competencias, por trabajo en equipo, por grupos, que cada uno se prepara, uno la exposición, ¿no?, uno el contenido, etc. Y lo exponen, y con un montón de capacidades que luego te va a tocar en la vida real. Hablar en público nos va a tocar a todo el mundo. Totalmente. Trabajar en equipo te va a tocar a todo el mundo. Y en la universidad o en los FPs también. Pero hay una prueba en medio que es la selectividad, que sigue siendo vomitar. Entonces, ahí creo que nos queda mucho recorrido. Y luego hay otro concepto que has dicho tú, que yo estoy muy de acuerdo, que es nociones básicas de la vida, que digo yo. El concepto asegurador, del mundo asegurador, de qué es un seguro, para qué sirve el transferir el riesgo, nadie lo sabe. Un chaval en el colegio, en la universidad, no sabe qué es un seguro a terceros, qué es un seguro de hogar. La franquicia. Que es una franquicia. Conceptos básicos, que no estoy diciendo que sean el curso de corredor. Yo te diría que es más grave, ¿no? Porque se habla incluso de que no hay una cultura financiera, correcto. En ese sentido. Y eso incluye no solo los seguros, que es una nómina, una entrevista de trabajo. Una hipoteca. Pero por eso desde nuestra parte vamos a empezar y queremos ayudar, porque sí que yo, que soy bastante consumidor de redes, la verdad, sí que cada vez hay más contenido en formación financiera. Sí. Cada vez, y además una curva que en estos últimos años la he visto crecer sideral, y gente que se ha, vamos, como decía, influencer y tal, que lo ha pillado porque había mucho por hacer en la educación financiera, porque todo el mundo acaba firmando una hipoteca, todo el mundo acaba financiándose para el coche, todo el mundo acaba y lo va a tener que hacer, entonces, pero igual en seguro. Todo el mundo va a tener su póliza de seguro, todo el mundo su póliza de vida, o debería, todo el mundo o su póliza de acceso, pero y después las empresas, su póliza de ciberpersonal y empresarial, y entonces queda mucho por hacer. Entonces,
el momento, como tú bien has dicho antes, es un sector que al quedar tanto por hacer, lleno de oportunidad. Pero fíjate, y tú que de alguna manera representas a una correduría como una Savi, yo creo que hay mucho que hacer para explicar en el mercado el valor que aporta un mediador. Sí, como tal. ahí Por supuesto. a tope. Porque muchas veces, de alguna manera, fijaos, yo que he venido del sector, cuando, oye, no, estoy trabajando en el sector de seguros con los corredores. ¿Corredores? ¿Qué hace? No, los brokers de seguros. O sea, hay mucha desconocimiento y desinformación. Y confusión entre agente, corredor. O sea, a mí muchas veces me dicen, ¿pero con quién trabajas? Y yo, ¿cómo que con quién trabajo? O sea, somos una correduría que trabajamos con muchas compañías y dependiendo. Desconocimiento total de básicos. Aon y Mars, líderes globales, Aon pensaban muchas veces que era una aseguradora. No tiene nada que ver. Mars, no sabían qué era. Yo cuando decía en el sector, ¿dónde trabajas? Mars. ¿Cómo le explico yo qué es Mars? Ni idea. Pero ni familiares cercanos. Que sí, que sí. Le conté que voy a entrar en nada y dice, ¿eso qué es un perito? O sea, un perito. Pero, por ejemplo, tú que tienes tu correduría, o sea, las empresas sí que yo creo que ponen en valor la figura del broker porque ese perfil de riesgo, yo creo que el broker, por mucha tecnología que haya, es una figura esencial. Eso entiendo que tus clientes lo perciben así y es así. O sea, si no una empresa en Pamplona, macho, que factura 12 millones de euros metiéndose en un rastreador para asegurar una fábrica que sale ardiendo y te casa el negocio, ¿sabes? Entonces, yo ahí sí que creo que eso sí que está bastante... Ese mensaje está calado en el... Sí, yo creo que está, o sea, queda aún también por hacer, pero sí es verdad, en el mundo empresarial sí que simplemente un director financiero, un esto con el cual negocias o ves el programa de seguros y haces las renovaciones, tiene los conocimientos para saber, uno, cuál es su programa de riesgos, cuáles son sus riesgos, hacerle la gerencia y saber el papel que aporta un corredor. Pero sí que es verdad que a ese ciudadano, a esa persona particular, hay un desconocimiento brutal y al igual que lo decía David, una nómina, una hipoteca, o sea, esa cultura financiera básica para mí debería ser una educación, asignatura obligatoria en el colegio. Creo que es mucho más importante saber de eso que saber los ríos y los afluentes de no sé cuánto. Por supuestísimo. Van a estudiar en no sé qué año. Eso... Bueno, la verdad es que, perdón, te digo que ahora, hoy en día, teniendo un ChatGPT y cosas de estas, te hace reflexionar de si realmente tiene que ser una asignatura o simplemente tiene que haber un espacio donde, oye, ¿cómo utilizo la inteligencia artificial para que me dé esos conocimientos básicos? Porque hoy en día, como la tecnología se está aplicando a tantos ámbitos, el de educación yo creo que va a ser una revolución. Y últimamente, una cosa que estoy convencida, a día de hoy, no te digo más adelante si no cambiará, ya que la tecnología está como está y como está evolucionando, que lo habéis dicho antes, otra asignatura que veo muy importante es, sabes que me encanta la frase, saber de personas. Saber de personas. Hay muchas tipologías de personas, no todas tienen como las mismas características, puede haber sesgos, es decir, o nichos de personas, de tipología de personas que van evolucionando. Si tú sabes de eso, te va a frustrar mucho menos en la vida. Y eso no va a cambiar. Cambiarán las tipologías de personas, pero el saber de personas no va a cambiar. Y eso no te lo va a quitar la tecnología, a no ser que haya robots que tengas que aprender a iterar con los robots. Pero las personas y las personalidades y la psicología y toda esa parte me parece brutal, porque te va a ayudar en todo. Y eso creo que no va a cambiar. Te diría, no es que va a cambiar, es que la situación, y en mi experiencia, es que es más compleja. Bueno, es que tú te dedicas mucha parte del tiempo a gestionar personas. Tú tienes que gestionar personas. Todo el mundo, en tu familia tienes que gestionar personas. Pero fijaos lo que está pasando ahora, que yo creo que es el momento en que se están buscando o juntando en una empresa, en un ámbito profesional, pues muchísimas generaciones con valores, intereses, culturas, experiencias y formaciones muy diferentes. Y hacer conjugar eso y que funcione y que realmente no haya conflictos o cuando los haya, pues oye, pongas remedio, etcétera, es súper complicado en un sector que además es muy competitivo, ¿no? Porque evidentemente atraer y retener es muy complejo. Yo creo que ese es el principal reto que tenemos como sector. Total. Mira, nosotros, aprovechando, porque además ha sido en el área pequeña y votando, o sea, nosotros en Spabroc tenemos un grupo de nuevas generaciones, que somos, pues eso, segundas, terceras o sextas generaciones que hemos cogido el relevo. Y ¿cuántos hay? Estamos 25 corredurías con representación. Dice mucho del sector. Sí, pues es una tónica habitual, ¿no? Entonces,
joven, ¿no? Joven, exacto, pues eso, de diferentes edades, pero sí que gente que estábamos, o recientemente hemos cogido los mandos del negocio, que antes lo llevaba nuestra anterior generación, ¿no? Entonces hicimos un encuentro un poco así, a ver, oye, ¿qué piden las nuevas generaciones? Y lo que salió de ahí fue, tenemos un problema, las nuevas generaciones, es que me toca ahora, los que antes habían sido mis compañeros, ahora me toca liderarlos y llevarles estratégicamente por donde quiero yo, o donde mi visión como nuevo, entre comillas, líder de la correduría, ¿no? Entonces es muy difícil convencer a esas generaciones con otros valores, con otras edades que siempre han estado afines a tu padre, a tu madre, a la generación anterior y mucho más cercana, el cómo convenzo sin imponer. Y entonces hicimos un programa de mentoring que cruzamos estos 25 mentís con 25 mentores, gente con mucha más experiencia, tal, con mucha más edad también, y nos hicieron un match, ¿no? Y el Spabroc nos unió por valores, por situación de corredurías y tal, y estuvimos 6 meses haciendo un programa específicamente para esto, para decir, oye, pues mira, yo por ejemplo con mi mentor, yo me reúno tanto individualmente, mensualmente, tal, con todos en equipo y dándonos consejos de muchos más años de bagaje de cómo convencer y no imponer tu estrategia a tus excompañeros o a los empleados que antes había tenido tu padre, ¿no? Muy interesante, es muy seguro que aprendió también esa persona de vosotros. O sea, es bidireccional. Totalmente. El aprendizaje. Pero es total, es un cambio generacional bestial. Es un cambio generacional y que es verdad que tienes que tener mucha empatía, porque muchas veces desde tu esquema mental, pues muchas veces no comprendes, ¿no? Claro. Ciertas motivaciones o ciertas... Claro, nosotros en MPM estamos trabajando muchísimo en ello porque nos va un poquito el poder atraer a la gente de tecnología, que ya los tecnólogos pues tienen su qué, pero además en una empresa que, hombre, que es grande, pero no es una multinacional, ¿no? Y estamos compitiendo por el mismo talento que los Google, los Microsoft, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, el problema viene cuando tienes conversaciones del estilo de, oye, quiero probar a hacer esto, o quiero experimentar en esto otro. O mira, ¿sabes qué? Que ahora me apetece estar 6 meses en otro país para... claro, tienes que dar salida a todas esas inquietudes si quieres retener ese talento. Entonces, tienes que tener muchísima flexibilidad, muchísima, posiblemente más de la que en otros entornos o en años anteriores pues era razonable. Yeah. ¿Por qué? Porque si no pierdes el talento. Entonces intentas buscar la forma en que esa persona se puede desarrollar cumpliendo sus solicitudes o inquietudes dentro de la empresa. Y puedes tener un retorno de eso, pero eso requiere mucho tiempo y mucha gestión detrás. Y ahí, por ejemplo, David, vosotros, que claro, andaréis ya por no sé, 150 empleados, ¿no? Algo así será MPM. Bueno, ya somos 170 y con 15, 20 subcontratados externos que trabajan con nosotros. Que ya empieza a ser, o sea, gestionar 170 personas, me imagino que debe ser divertido. Pero sobre todo, hablando de esta flexibilidad que le da a tu empleado, claro, vosotros estáis en Igualada. Entiendo que muchos de vuestros programadores serán del entorno o de la zona y habrá un poco de todo. A ver, en Igualada tenemos, por decirlo, el 80% del personal. Fácil. Sí, sí. Hacen mucho por la zona. Luego tenemos ya ahora gente bastante distribuida por España. Las últimas es teletrabajo y tenemos gente en Albacete, en La Coruña, en Madrid, en donde sea. Que efectivamente la flexibilidad que comenta, en un caso importante para un programador de Alicante, pues será, oye, igual no me apetece irme a vivir a Igualada, pero sí que quiero trabajar desde Alicante, que está en mi ciudad, con un sueldo que igual incluso puede salirle como ventaja a la compañía, porque al final dice, oye, te quiero decir, te doy esta flexibilidad, pero bueno, a cambio pues el sueldo es diferente. Yo os explicaría cosas que yo mismo no me creía pues hace unos años. Nosotros tenemos, creo que ahora ya son 14 personas en México que están teletrabajando. De hecho, no tenemos oficina en México. Tenemos una sociedad, tenemos una sede que es la sede de alguna manera jurídica, pero no tenemos ni oficinas ni nada. Es totalmente teletrabajo, 100% teletrabajo. ¿Y ellos programan para, digamos, desarrollo de negocio en México o también para...? Desarrollan en México, pero también para el resto de países de México.
No, para el resto de países de México. De Latinoamérica. De Latinoamérica, vale. perdona. Sí. El resto de países de la la región. De la región. Claro, aquí el tema del teletrabajo, y fijaos, yo en esto me he autoconvencido. Hay mucho debate. Y dentro de MPM hemos tenido el debate de si, oye, pasemos a un modelo híbrido o pasemos a un modelo de alguna manera presencial de un día a la semana, 2 días a la semana. Cada empresa pues ha aplicado lo que cree conveniente. Nosotros hemos decidido un modelo súper flexible y es no imponemos ningún día a la semana. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los aspectos negativos que efectivamente pues tienes por estar en un modelo de teletrabajo se han de trabajar, que los tiene, pero se han de trabajar. Entonces, yo muchas veces escucho, no, claro, porque hay pérdida de productividad, el tema de los valores, el tema de la cultura. Bueno, eso es la posición cómoda. Claro, es verdad, la posición cómoda es, no, pues que venga a la oficina 3 días. Y evidentemente... Pero pierdes ahí cosas. Pero pierdes muchas cosas. Y pierdes muchas cosas. Pierdes talento. Contento. A muchos empleados, seguro que si le obligas a ir a la oficina no sé cuántos días, algunos... Pierdes oportunidades. Pierdes oportunidades, pierdes talento y ganas otras cosas. Y ganas otras cosas, evidentemente. Y ¿no? puedes trabajar la cultura y toda esta parte que pierdes con el teletrabajo de otras maneras que habrá que irla, ¿no? Yo creo, y en mi humilde opinión, muchas veces de alguna manera es el pararte a pensar el cómo esta nueva situación, qué modelos de gestión requieren. Y muchas veces es el status quo o la comodidad o el no querer dedicar tiempo a eso el que te hace llevar pues a tomar decisiones de no, que vengan 2 o 3 días a la semana. Cuando en realidad hay soluciones que pueden paliar, ¿vale? Pueden paliar algunos de los aspectos negativos, que los hay, como decía Rafa. O sea, hay un disengagement, hay un tema de cultura que es verdad y muchas veces puedes tener el peligro de que tus colaboradores, tus empleados, pues se conviertan en mercenarios, ¿no? En cierta forma, ¿no? Los hay. Los hay. Pero no porque los haya no se puede combatir y tienes que ir a la solución fácil de la presencialidad. Entonces yo en eso intento combatir, ¿no? Y fijaos que yo soy de la generación de presencialidad, ¿no? Pero intento combatirme a mí mismo para decir, bueno, no cojamos el camino fácil e intentemos ver de qué forma esto se puede gestionar. Y sobre todo para programadores concretamente. Bueno, es que eso es un must, es obligado. Es que te aseguro que no contratas a ninguno de alguna manera, aunque les digas, oye, es que vas a tener que venir solo 1 día o 2 días de alguna manera cada 2 semanas. Que no le importa el dinero. No, el dinero una parte, pero no es eso. No solo eso. Bueno, imagínate nosotros. O sea, para convencer a alguien de que venga a trabajar en Eureka, o a Nasavi, o a MPM, que estando en Igualada, pues tiene un territorio que es más complicado traer talento en Huelva, en la otra punta de España, o en el extranjero, incluso en México, pues es muy difícil. Pero si se consigue porque pones en valor otras cosas que no son la presencialidad. Entonces, pues bueno, eso sí que creo que ha llegado para quedarse. O sea, y habrá empresas que tengan que tomar decisiones, como tú bien dices. Y vuelvo a lo mismo, es ponderar, ¿qué quiero? Pues tienes cosas pro y contra. Hay grandes tecnológicas que han decidido. Sí, Amazon, lo que decía. Apple y todo esto que han decidido. Bueno, a ver, es difícil decir si se equivocan o no, pero yo creo que tienen un hándicap. Puede haber de alguna manera el péndulo otra vez yendo hacia la presencialidad, pero estoy convencido de que han perdido oportunidades y talento. Yo creo que en términos de productividad, por ejemplo, de empleado, habrá de todo, pero en mi caso particular, en concreto, o sea, yo cuando trabajaba en la multinacional en oficina se perdía una cantidad de tiempo en café, desayuno, reuniones y desplazamiento a reuniones físicas que era increíble. O sea, nosotros si no teletrabajáramos al 100% tendríamos como mucho la mitad de reuniones que tenemos al día, como mucho. O sea, es algo que yo creo que, claro, que dependerá de que el empleado sea un tío responsable y trabaje. Esa es la clave. Y eso se percibe muy rápido, y sobre todo en empresas pequeñas, ¿sabes? Sabes perfectamente quién funciona y quién no. Entonces, yo creo que el teletrabajo, en la mayoría de los casos, es más rentable para la empresa y mucho más beneficioso para el empleado. Pero es cierto que pierde la parte de cultura y la parte de el engagement entre personas, que es importante. Muy importante. Y que deberíamos, las empresas como la nuestra, que además tampoco tenemos unos recursos ilimitados, esa es la pena, claro. Deberíamos de pensar en soluciones alternativas que cubran esta parte que no tenemos tan
tan cubierta, Es verdad ¿no? que- Por el teletrabajo. Bueno, mucha comunicación, Team mucha building. transparencia, muchas actividades que fomenten pues eso, que en un momento dado puedan venir a la oficina y encuentros. Yo creo que hay soluciones. Pero fijaos, ya no es un tema solo de teletrabajo o no teletrabajo, es que los modelos de gestión se tienen que adaptar ya de por sí por las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, lo ha dicho Conciliaciones. Fernando, lo de ordeno y mando se ha acabado. Lo de un modelo de micro detalle al control se ha acabado. Entonces, este es igual que este presencial. ¿Me entendéis? O sea, yo creo que el problema o el paradigma no está en el teletrabajo, ¿no? Sino que el modelo de gestión, el modelo de trabajo en equipo, etcétera, ha cambiado. Nos tenemos que adaptar a esa nueva realidad. Además, está la variable del teletrabajo. Entonces, que influye, eso influye dentro o de los añade, modelos de gestión. añade una cierta complejidad. Sí. Pero yo creo que ha cambiado de per se. Sí. Yo, respecto a lo que decías tú, muy de acuerdo con el tema que la productividad va ligado directamente a la responsabilidad de la propia persona. O sea, hablábamos con una compañía en periodo de COVID que decía, estoy hasta las narices del teletrabajo, no voy a decir la compañía, que vuelvan ya. Y dice, porque es que el que se tocaba las narices antes ahora se toca por 10. Y en cambio, el que trabajaba Trabaja por 10. me manda correos a las 12 y pico y claro, como venga una inspección y vea o correos a las 12 y pico, horas extra, dice, estoy hasta las narices. Dice, entonces, pero eso va ligado totalmente a la responsabilidad individual. Y hay personas, como dices, esto va de personas y hay personas de gestionar personas. Entonces, cada uno somos de una manera y tenemos diferentes valores. El otro día hablaba precisamente con la persona que lidera el área de personas de recursos humanos y me comentaba que esto está evolucionando muy rápido, porque ahora también se está hablando de la política de desconexión digital. Precisamente porque nos hemos ido cómo desconectar, qué tipo de alguna manera buenas prácticas puedes implantar en la empresa. Volvemos a lo mismo, estamos en un proceso de cambio continuo y yo creo que es adaptación totalmente, tú lo has dicho, adaptación y prueba-error, efectivamente, Pablo, porque no hay una fórmula y las empresas son muy diferentes, entonces yo creo que con la transparencia y la humildad que se tiene que abordar este proceso, incluso hablando con los propios, de alguna manera, empleados, de decir, oye, no sabemos si es por aquí o por aquí, vamos a intentarlo, si funciona, perfecto, y si no, lo cambiamos, no y pasa el problema nada. es que le va a funcionar a uno, con otros no, o sea, Efectivamente. Es para volverte loco, la verdad. Y luego son Deberían medidas tener políticas por tipología. Bueno, la barbaridad. que son café con leche para todos. Entonces, esto, que me digan que autónomo hace desconexión digital de su negocio en algún momento hasta de vacaciones, pues no. Pero bueno, sigue también valoras, ¿no?, la parte de descanso mental, de desconexión, de vacaciones, que hay gente que de verdad, si no, los tienes martirizados, ¿no? O hay gente que no sabe desconectar y mentalmente luego a algún momento ya peta y se coge una baja, Entonces, es cómo compensar y hacer equilibrio de esas dos cosas, de esa responsabilidad individual con ese bienestar mental, es lo complicado. Y ese café con leche para todos, pues habrá que ir probándolo a ver si de verdad es lo correcto, ¿no? Vale, pregunta que teníamos ahí apuntada que también hay que hablar un poco, pero se nos está yendo, llevamos tiempo ya, ¿eh? Siempre nos pasa lo mismo. La inteligencia artificial, que todo el mundo habla en todos los sectores, en todos los ámbitos, todo el mundo escucha hablar de la inteligencia artificial. Resumidamente, porque se nos va, si no estaremos aquí todo el día, ¿cómo creéis, qué oportunidad veis dentro de nuestro sector, obviamente, todo el tema de la inteligencia artificial, si es un hype, si es real, si de verdad, bueno, seguro que vosotros tenéis vuestra opinión y será interesante de compartir. A ver, yo tengo una visión, y cuando digo yo, evidentemente desde MPM con mi equipo y tal, que realmente la inteligencia artificial de per se no aporta nada. Yo creo que se ha de combinar con algo que ya en el sector se estaba planteando como también una palanca, un driver muy importante, que es el dato. Exacto. Entonces, yo creo que la revolución de alguna manera del sector, ¿vale?, es combinar el dato con la inteligencia artificial. Exacto. Y parece curioso, porque algo que es de sentido común, ¿no?, cuando lo explicas es de sentido común, en el sector aún hay una visión de, no, vamos a explotar el dato proveyendo, pues eso, de información sectorial, de si la prima, no sé qué, no sé cuántos, y vamos a aplicar la inteligencia. No. Es que la inteligencia artificial debe ir combinada con los datos. Porque en el momento en que piensas los casos de uso, ¿no?, los famosos casos de uso, de asociar el dato con la inteligencia artificial, ¡pum!, dices, ¡ostra!
cómo podemos asesorar en la venta, cómo podemos fidelizar a un cliente, cómo podemos de alguna manera hacer una propuesta más personalizada. Entonces es cuando te surge todo el hecho de... ¿Cómo podemos hacer que la compañía aseguradora tenga más rentabilidad? Porque ese dato le da un análisis más preciso del riesgo y, por tanto, hace una cotización más aproximada a la realidad del riesgo. Totalmente. Entonces, la dificultad, yo creo, el reto del sector es cómo podemos juntar algo que es complicado, porque ¿quién tiene un volumen de datos como para poder, de alguna manera, jugar con ellos de forma agregada y aplicar inteligencia artificial para dar valor pues a sus clientes? Uno de ellos es el broker. Bueno, pero el broker tiene su información, que no es información de todo. Bueno, pero el broker, su información a día de hoy o hasta la fecha, y uno de los más grandes del mundo, no la explota correctamente. Lo firmo. Es cierto. Entonces, y la tecnología que a día de hoy se está democratizando, lo cual es muy interesante para corredurías como Nasavi o ese perfil medio que es el que nosotros más nos dirigimos, porque ya una correduría o una empresa, me voy a cualquier industria de mercado medio, puede hacer una tecnología igual o mejor porque la aplique mejor en su negocio que una gran multinacional, que es un transatlántico y muy difícil de mover. Entonces tú como el talento, tú como talento, puedes que empieces a trabajar en Nasavi y tengas mejor tecnología, mejor aplicada que en la gran multinacional donde yo he trabajado. Eso y eso es una oportunidad. Eso puede ser así. Eso es una oportunidad. Gracias a empresas como EPM o como Imoreca, como más que existen y van a seguir surgiendo. Pues en nuestro caso, en el asegurador y en el del broker seguro lo es, porque lo he vivido yo, o sea, nadie puede decir lo contrario. Entonces, es una oportunidad y sí que creo, en el término que enlazando con lo que estaba explicando acerca de la inteligencia artificial, sí que creo que la inteligencia artificial puede ser y va a ser, creo que también ha llegado para quedarse y creo que es una tecnología que se va a seguir desarrollando. No era tanto como el betaverso, que se habló mucho pero murió. Creo que la inteligencia artificial sí va a seguir ahí dando vueltas. Sí. Y creo que va a ser un gran copiloto de los humanos. Sí. Creo que el humano antes buscaba en Google para redactar algo, la inteligencia artificial te lo hace mejor que Google. No, y va a ser más proactiva. Yo creo que no es tanto la inteligencia artificial aplicada a una pregunta-respuesta, sino que la inteligencia artificial de alguna manera sea proactiva para proponerte algo. Yo fijaos, yo siempre lo explico cuando tienes que explicar esto a un no tecnólogo. No sé si habéis probado que eso de inteligencia artificial tiene poco, pero es resultona el copilot de PowerPoint, ¿no? Estás haciendo una presentación y tal, y en un momento dado, oye, al lado te aparece, oye, el diseño y tal. Y mira, oye, pues, jolín, esto tiene buena pinta. Y empiezas a jugar con ello, oye, pero tal, y ahora, oye, se cambia el texto y te hace unas presentaciones fantásticas. Pues imaginar llegar a eso que tú estás utilizando, tu software, tu tecnología de alguna manera de la gestión del día a día, y es la inteligencia artificial la que te propone, oye, ojo, estás planteando un proceso de venta o con un pricing o con unas coberturas, tal, que en función de los datos que yo tengo, pues no son los adecuados, o estás por encima, o estás por debajo, o estás perdiendo. Eso, la inteligencia artificial tiene que jugar en ese sentido. Entonces es cuando veremos una aportación de valor a nivel de usuario-empresa muy, muy significativa. Y antes has dicho una cosa, David, que no puedo estar más de acuerdo, de la importancia del dato y tal. De hecho, cuando Rafa estaba planteando la pregunta, yo estaba pensando en eso, porque era también lo que más me interesaba conocer por vuestro lado. Y estoy 100% de acuerdo en todo lo que has dicho, pero hay un punto importante que creo que se debe resaltar. Dato es cualquier cosa. El tema es ser capaz de conseguir el dato importante. Totalmente. Entonces, dentro del dato importante, claro, tú puedes tener el vencimiento de una póliza, el ramo, la prima y yo qué sé, y el límite de indemnización, y eso es un dato, pero igual el dato importante es, oye, ¿cuáles son las coberturas críticas de una empresa que fabrica tubos en la zona norte de España? Pongo una suma asegurada de entre 20 y 40 millones. ¿Cuáles son las coberturas críticas? ¿Cuáles son los sublímites medios en base a ese volumen de facturación? ¿Qué dicen las compañías aseguradoras que vale asegurar ese perfil de riesgo? Porque no es la prima de esa póliza, sino son las 6 ofertas que han hecho otras 6 compañías que están intentando ganar ese riesgo. Entonces, ese dato, que es el dato que hasta ahora, hasta que realmente Imoreca lo puso encima de la mesa, no se estaba explotando bien. No. Y venimos de los brokers más grandes del mundo. Entonces, ese es un dato muy útil. Ese es un dato que es oro a la compañía aseguradora,
compañías aseguradoras, incluso el capital que después le ponen la capacidad a las compañías aseguradoras para que puedan asegurar riesgo. Entonces, yo creo que hay muchísimo potencial de crecimiento. Creo que ahí va a ser una parte muy importante de la evolución del sector, estoy convencido de ello, y creo que ahí la inteligencia artificial es lo que te puede ayudar a hacer virguería. Es decir, tú manualmente y con filtro y con historia podrás llegar hasta aquí, pero con inteligencia artificial podrás ser capaz de anticiparte al siniestro. ¿Me explico? Es decir, vas a ser capaz de tener una información tan gigante que la compañía aseguradora va a saber antes de que ocurra qué probabilidad exacta hay de que ocurra un determinado tipo de siniestro en determinado tipo de industria. Y a día de hoy, eso no pueden saberlo ni las propias compañías. Por eso no hay capacidad para reciclar. Porque tienen la información de sus carteras, Mapfre tiene la información de sus carteras. Y entonces dentro de su cartera, que está compuesta por no sé cuántas mil pólizas de real estate, no sé cuántas mil pólizas de energía renovable, no, tal, pues viene un actuario y te dice, pues este año en la cartera de daños materiales tenemos que crecer en hoteles, que tenemos menos siniestralidad y eso va a compensar el ratio combinado de no sé cuánto. Bueno, pues si eso lo extrapola a un dato mucho más global y mucho más heterogéneo de muchos brokers, de muchas compañías aseguradoras e incluso de muchas empresas de servicio que hacen instalaciones, que hacen cosas relativas a la calidad de los riesgos, ese dato, quien sea capaz de extraerlo, procesarlo y transformarlo en valor, ahí tiene un muy buen negocio. Y nosotros vamos a intentarlo. Bueno, ese es nuestro objetivo. Claro. Y está claro, nosotros lo vemos claro y lo vemos exactamente igual de claro que tú. Y la verdad que es un gusto el ver cómo, digamos que los planetas se están alineando de una forma en la cual dice, oye, parece que vamos en el sentido correcto, esta es la dirección apropiada, y es lo que siempre hablamos, Rafa y yo, o sea, que después ya vendrán las grandes empresas, digamos, a hacer las cosas a lo grande. Uh-huh. Pero aquí está el embrión de algo que creemos que puede ayudar en esta evolución que estamos hablando del sector, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo por mi parte suscribo lo que ha dicho David totalmente, y sí que creo que la IA, uno, no es un hype, y dos, ha venido para quedarse y tiene que condicionar dos conceptos, que es rentabilidad y profesionalización. Uh-huh. O sea, tiene que estar ligada directamente para todos los actores del sector. Para empezar por los brokers, tú lo has dicho, las bases de datos de los brokers, uno, no están explotadas, y dos, no están bien cumplimentadas. Vamos, deberes de nuestros. Dos, las compañías. Perdón que te interrumpa, Fernando. ¿Deber vuestro o deber de una empresa tecnológica que monte los procesos para que automáticamente tu base de datos se alimente? Correcto. Bien, te lo compro. Culpa compartida, ¿vale? Pero sí que es verdad que hasta ahora pues hay una deficiencia grande y hay que subsanarla, que no todos los brokers lo ven así. Ya. Yo tengo mi base de datos así desde esto se ha hecho así siempre, ¿no? Una frase. Profesionalización con herramientas como puede ser Eureka, como puede ser Memacía y tal, que nos dé a nosotros un mayor análisis de nuestro negocio. Esto os lo dije el otro día, yo cuando voy a una empresa con un comparativo que saco por Eureka no hablo de precio, cambias la conversación con el empresario. Claro. Y hablas de producto, que eso es lo jodido, porque después de tantos años el mercado no hay prima técnica, lo sabéis, y todo el mundo es una subasta, una frutería de que no, es que ha venido Pepe que me ha traído 1.000 euros menos. Entonces cambias la conversación y dices, mira, ya ves que en la frutería hay melones de todo tipo, de diferentes calidades, entonces luego hablamos del precio, pero ya estás viendo de capitales y coberturas y cambias la conversación. Y eso te hace tener una imagen profesional, que ya no eres el subastero. Entonces, eso ya, por eso digo, rentabilidad de procesos, de base de datos, de económica, con profesionalización. A nivel de broker. A nivel de compañía, más de lo mismo. O sea, a nivel de compañía es analizar mejor los riesgos, saber mucho más la información de qué siniestro es más probable en la empresa de tubos del norte, tal, y tener mucho más profesionalizado y rentable el riesgo. Y anticiparse a esos posibles siniestros. Y con tecnológicas igual. Hacer todos los procesos para que esté ligado con estos dos. Entonces creo que son esos dos conceptos y que todos tenemos que evolucionar hacia ahí. Pero es una cosa, un proyecto que vamos paso a paso, que dicen que hemos visto la punta del iceberg, sí, y que seguramente vaya, y espero que vaya por ahí, para profesionalizar y rentabilizar el sector. Uh-huh. Más cosas, por ir también terminando, porque si no,
Y mira que nos quedaríamos, ya os digo que nos quedaríamos horas y horas. Es que nos gusta, mira que llevamos 5 años y medio, pero bueno, así. Hablar del sector es divertido. Y sobre todo si lo liga a tecnología y al cambio generacional y a todo esto es la oportunidad, a mí la oportunidad y bueno, la verdad que es la leche. Entonces, por acabar también vosotros, o sea, porque siempre os hemos preguntado mucho y tal, también algo que queráis preguntar o aconsejarnos como startup y como gente que está empezando, porque nosotros realmente llevamos un tiempo, pero estamos empezando. O sea, no llevan los años que lleva MPM o lo que lleva Nasavi, obviamente, ni Spabrox siquiera. Y como David, tú llegaste en el 17, nosotros llegamos algo más tarde del 19, y entonces tienes que hacer hueco en una industria súper endogámica, de alguna manera, es como súper tal. Entonces, ¿qué consejo nos dais o nos podéis dar, o preguntas que nos queráis hacer por cambiar el tercio, porque no solo preguntamos nosotros? Y se me ocurren varias cosas que decía aparte, pero bueno, esto lo dejo a vosotros por tener algo. Es complicado dar consejos. O preguntar. Yo compartiría varias reflexiones. Yo creo que el sector es agradecido en el sentido de que cualquier propuesta que sume, ¿no?, y que aporte valor, yo creo que el sector la recoge bien en ese sentido. Cada vez más. Con lo cual, la barrera de entrada en ese sentido pues es cada vez menos, sobre todo para iniciativas como la vuestra, ¿no?, de una Insurtech que intenta aportar valor en un determinado área. Entonces yo creo que la receptividad del mercado cada vez es más amplia. Sí que es verdad de que mi experiencia, y ya seas MPM o cualquiera otra, en muchas ocasiones cuando estás abriendo terreno en algo nuevo es mucho picar piedra, y es encontrar el momento. Sí. El café para todos es muy complicado porque muchas veces la adopción, ¿no?, pues de estas tipo de innovaciones, pues hay brokers que están muy dispuestos a hacerlos y son esa capa, ¿no?, de early adopters, etcétera, pero en realidad hay la gran masa que siempre va a esperar a ver si esto funciona o no funciona. Entonces es mucho de evangelizar, de picar piedra, y ahí sí que me permito daros un consejo, y es que ser perseverantes, ¿no? No tiréis la toalla antes de ver si efectivamente tiene éxito, porque yo entiendo que es difícil, pero es un periodo que tiene los tempos que tiene, ¿no? Eso en nuestro caso ya es inviable. Ya. Negocio. Ya no. Y hombre, y lo tercero es, yo creo que, al menos tal y como lo vemos desde MPM, a mí me gusta de alguna manera también ver a MPM como un facilitador, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nosotros queremos ser generosos. Somos de alguna manera una empresa que ha hecho muy bien las cosas, pero también piensa que no puede hacer todo bien, que hay cosas que otras empresas harán mejor y que nosotros podemos ser parte de un ecosistema y podemos promover el ecosistema, ¿no?, con integraciones y con propuestas de otras empresas que sumen a MPM, ¿no?, en ese sentido, con lo cual diría que os apalanquéis pues en este tipo de empresas, ¿no?, y ya lo estamos haciendo, pero yo creo que es importante que empresas más grandes faciliten, ¿no?, pues eso, la introducción de más actores y que sea un tema de dinamismo. Es verdad que puede ser que esto no lo vea todo el mundo igual, pero yo creo que es cuestión de tiempo. Es aplicar un cierto nivel, pues eso, de responsabilidad como un líder del sector, de generosidad y de dinamismo a que, oye, haya más actores, que va a ser positivo al final para todos. En la vida, como en todo, cuando das, recibes, ¿no? Ahí está. Pues en mi opinión es ligado con lo que he dicho antes. Yo creo que mi Eureka, en este caso, como muchas otras aplicaciones, lo que aportáis al corredor, y yo en primera persona puedo dar fe de ese valor que aportáis, es profesionalidad. Nos aportáis profesionalidad y nos aportáis rentabilidad. Porque a mí, yo esto también lo he dicho, yo antes con mi padre nos poníamos a hacer un análisis de proyectos de la empresa y picábamos el Excel a mano de comparativo de coberturas, y una mañana entera, ahora luego en 5 minutos. Entonces, es mucho más rentable, das una mucho mejor imagen, y lo uno con lo que acaba de decir, con esa integración con estas grandes, o con nuestro proveedor de SGLVIA, es total, o sea, ya es aún mayor rentabilidad porque se me vincula todo, se me integra y no tengo que duplicar
datos. Por lo tanto, creo que el camino, estoy con vosotros, que es el correcto y que sigáis por ahí aportando profesionalidad y rentabilidad a los brokers. Qué maravilla. Yo sí tengo cosas que no se me olviden y que queden grabadas. Hay que dar las gracias a MPM y a Spabroc y a las personas que están detrás, que son al final esto va de personas, y eso sí que no va a cambiar. Y nosotros hay un gran talento humano y que seguirá creciendo, porque fuisteis la primera asociación y la primera tecnológica que nos apoyó. Luego todo será más fácil dentro de aquí años, pero eso hay que decirlo y hay que dar las gracias, porque cuando te empieza una empresa necesitas que la gente te apoye. Entonces, que empresas de la entidad de MPM o asociaciones de la entidad de Spabroc te apoyen es complicado de conseguir, pero dice mucho de las entidades que están detrás al final. Eso es así. Y después un poco cuando vas conociendo a las personas, que por eso también nos da la manera, pues cuando vas conociendo a las personas como Fernando, a las personas como David, entiendes el por qué las organizaciones lo hacen. Porque claro, si tú venías de donde venías, viviste lo que viviste en Sage, etcétera, y Fernando viene de donde viene, con la trascendencia familiar que tiene, etcétera, al final te das cuenta que tiene sentido. Por eso te apoyas Spabroc y te apoyas MPM. Porque claro, eso tarda años, por eso no puedo estar más de acuerdo y nos cansamos todo el día de decirlo, que este sector va de tiempo. O sea, no va a llegar una tecnológica y lo va a cambiar todo en 9 meses, que no. Que este sector lleva 40 años haciéndolo muy bien y siendo muy rentable y eficiente. Entonces, no puedes cambiarlo en 3 días. Entonces, y viene de empresas tecnológicas y de corredores y de instituciones como Spabroc antiquísimas, o sea, que lleva mucho tiempo. O sea, que tú dices que el cambio de visual, yo vi visual. Y veo Segelevia, pues yo animo a que los corredores pasen de visual a Segelevia, porque en la generación en la que estamos, pero se lo digo a más, os lo digo a las tecnologías que existen, que tienen que ir actualizándose. Total. Por muy rentable que sea tu negocio, que no digo que vaya a pasar en pero que casos como el de Nokia dejó de existir, casos como BlackBerry dejó de existir, casos como Kodak dejó de existir, que no le va a pasar a la aviación. Pues no lo creo. Espero que no. No, pero da igual. Por la parte que me toca. No, que va, pero si pero que es obligado. lo que te lleva a todas las conversaciones en todos los ámbitos es que da igual. Que venga lo que venga, si tú eres una persona formada, no te falta de nada en la vida. Entonces, la tecnología no hay que ponerle muro. Si va a cambiar, hagas lo que hagas. Sí. O sea, que vuelvo a lo de antes, que hay cosas que no se pueden controlar, ni hay que controlarlas, da igual. Puertas al campo, temas defensivos, es que no tiene sentido. A la larga, en la historia se ha visto que no tiene sentido. Entonces, y eso es donde más se aprende. Entonces, eso hay que dar las gracias, que no se nos olvide tampoco, como siempre, dar las gracias a Google Campus, a Lanzadera, porque gracias a ellos podemos estar aquí. Con una startup como nosotros, sin estos apoyos, tampoco lo puedes hacer, y nos ayuda mucho. Y por mi parte, pues bueno, Pablo, no sé, vosotros, Pablo. No, yo eso recalcar un mensaje de Rafa, que millones de gracias, que es verdad que es muy complicado llegar al acuerdo que tenemos tanto con vosotros, MPM, como con Spabroc, pero que hecho el acuerdo hay que seguir impulsando esa relación y hay que seguir cuidándola, porque realmente creo que nosotros estamos en un espacio que hasta ahora no existía y que sumamos a la ecuación y hacemos que Spabroc esté más satisfecho con MPM y que el Nasavi esté más satisfecho con el mercado y viceversa. Entonces, en ese espacio, digamos que hemos encontrado, es muy difícil encontrarlo y es muy difícil cerrar estos acuerdos, pero que no se quede aquí, que sigamos ampliando, porque yo creo que todavía nos queda mucho por recorrer. Dicho esto... Y si recorremos, ya te digo, parte de ese camino, de verdad os digo que vamos juntos a impulsar un cambio muy importante en el sector y creo que solo por eso merece la pena. De hecho, que quede grabado así, ya lo utilizamos, que es verdad que en los últimos días se está empezando a implementar un botón desde Segelevia que lleva en Eureka, que para nosotros me lo dice hace un año, y ojo, pues al final una compañía tecnológica tan grande con casi 200 empleados como EPM, que tenga la versatilidad de hacerlo. Ha costado ese botón, ¿eh? Bueno, yo soy de los early adopters. Por eso lo he dicho. Pero sí, ya lo tiene. Entonces, pero está muy bien. Sí, o sea, dice mucho de MPM, de verdad, y del equipo que está detrás de MPM. Porque, como a la mediación, tenéis un negocio sostenido en el tiempo, con foco en diferentes sitios, que dar espacio y tiempo de dedicación a empresas como Eureka es porque realmente tenéis esa visión que os hace ser líderes. Eso es así.
le guste a quien le guste, va así. Y ha sido siempre así, siempre. Bueno, pues millones de gracias. A vosotros. Agradeceros Un a placer, vosotros la iniciativa. Tan cómodo como yo esperaba el podcast. Muy enriquecedor. Pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todos.